Hablar de la pérdida es hablar de una realidad en la que nosotros nos vemos en algún momento encontrados al momento de sabernos que somos seres finitos. Es decir, aquellos que nacen definitivamente tienen un destino al cual ineludiblemente van a llegar. Y es precisamente el fallecimiento, la muerte o perecer. Si bien esta realidad a veces llega a ser bastante contundente, inclusive bastante desesperanzadora en algunas circunstancias, es la realidad en la que nosotros nos movemos. Y es en ese tenor precisamente que desde las religiones, desde la ciencia, desde la literatura, el arte, desde diferentes manifestaciones, hemos tratado de relacionarnos con esa cuestión tan ineludible, con ese destino fatídico, algunos dirán, que es precisamente la muerte. Es en este sentido que mencionaremos o se llegará a mencionar que la muerte es esa gran pérdida que de alguna manera nos va a acontecer en algún momento, siendo que hay algunas otras pérdidas que son en cierto sentido prácticas o en cierto momento algunos acercamientos con respecto a lo que va a ser el fallecimiento. Y es que precisamente la muerte se va traduciendo en diferentes circunstancias con el tema de la pérdida. La pérdida, por ejemplo, de lo que viene siendo diferentes épocas o circunstancias de nuestra vida, la pérdida de un ser querido en el sentido de las relaciones de pareja, no en su fallecimiento, sino en el hecho de que ya no forme parte de nuestra vida. Ahí van incluidos precisamente los elementos de la amistad, ahí van incluidos precisamente relaciones laborales, relaciones precisamente hasta con una casa, con una geografía, con un destino específicamente. En fin, constantemente estamos perdiendo cosas en nuestra vida porque, como ya lo hemos dicho antes, somos seres del cambio. Pero ante esta realidad, ¿cómo el mexicano específicamente se desenvuelve, transita y tramita este tipo de circunstancias? Pues hoy, el día de hoy, vamos a platicar en este sentido. Te habla Humir Cázares, y justamente para empezar a hablar al respecto de lo que vendría siendo la pérdida y la relación que el mexicano tiene con la pérdida, es importante colocarnos en una fecha que de alguna manera nos engloba tradicionalmente la percepción que el mexicano tiene al respecto de la muerte, que es el 2 de noviembre. Si nosotros describimos estas fechas como si no fuéramos mexicanos, como si un extranjero precisamente quisiera entender qué es el 2 de noviembre, nosotros empezaríamos por decirle que es una festividad en la que nosotros conmemoramos, celebramos el recuerdo de aquellos que se nos han adelantado a través de un camino que nosotros forjamos, que es a partir de la flor de cempasúchil, que precisamente va guiando el camino de nuestros seres difuntos, de nuestros seres queridos, hacia lo que vendría siendo un altar. Un altar que precisamente está estructurado y configurado a través de platillos, a través de una serie de ítems que precisamente nos van hablando de diferentes secciones que van asegurando el camino y el buen tránsito de las almas de nuestros difuntos para que podamos convivir en un 2 de noviembre, que es cuando nos visitan nuestros seres queridos. Es por eso que desde hogares, desde panteones, se ven envueltos desde una celebración. Y ojo con esta palabra, celebración, en donde mariachis, la música, las anécdotas, las personas precisamente familiares que están recordando con mucho cariño a cada uno de sus difuntos, es en ese sentido que se genera una festividad, una celebración. Y de alguna manera este extranjero del cual estamos haciendo referencia nos diría, bueno, ¿ustedes están locos o qué pasa? ¿Están fuera de sus cabales? La muerte es algo fatídico. La muerte es algo que nos acontece y que de alguna manera debe imponernos una cierta solemnidad. Y es ahí donde precisamente el mexicano empieza a generar este conocimiento a diferentes sectores del mundo, que entre más nosotros aceptemos el hecho de que vamos a morir, mejor nosotros nos relacionaremos tanto con la vida como con el mismo destino de la muerte. ¿A qué vamos con esto? Si culturalmente, si socialmente nosotros establecemos un nicho donde hablar de la muerte no es un tabú, donde hablar de la muerte no es algo fatídico, no es algo angustiante. Claro que va a tener siempre esta cuestión de que no queremos que nuestros seres queridos se nos adelanten, fallezcan, etc. Eso es indudablemente. Pero si lo hacemos desde el lugar en donde nosotros rendimos tributo
recordamos. Inclusive generamos hasta estos elementos chuscos, como lo vendría siendo las calaveritas, lo que vendría siendo esta mofa que a veces hacemos al respecto de la muerte, de que no nos acacha, de que no nos agarra, etc. Lo importante es que estamos hablando de la muerte, estamos dimensionándola en el tema de lo social. Y justo es este elemento lo que genera un cobijo de que nosotros podamos sentirnos arropados al respecto de no sentir pena, de no sentir vergüenza al referirnos precisamente en cuanto a nuestro dolor, en cuanto a nuestro padecimiento de que las personas se nos hayan adelantado, de que nuestros seres queridos ya no estén con nosotros. Porque si lo comparamos con otras culturas, definitivamente observaremos que en dichas culturas se estaría fomentando lo que se conoce como la muerte robada o la muerte hospitalaria. Es decir, el fenómeno de la muerte visualizado desde un punto de vista meramente médico, meramente biológico, el cese de las funciones vitales, que de alguna manera eso interpretaría el fenómeno de la muerte, lo cual se lleva precisamente a un aspecto fúnebre, se lleva a un crematorio y en ningún sentido y en ningún momento se rinde tributo o se rinde un cierto honor a la persona que se nos ha adelantado. Cosa que en México, inclusive en algunas comunidades, podemos ver que las personas que están a punto de fallecer, sobre todo las personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa o alguna condición específica como la edad u otras circunstancias, vemos que están rodeadas de los familiares, que están siendo acompañadas por sus seres queridos a través precisamente de este acompañamiento hasta los últimos momentos de estas personas. Y definitivamente esto nos estaría enseñando que el mexicano tiene una relación muy directa en donde concibe a la muerte como parte de la vida. Claro, en un marco religioso, en un marco en donde el espíritu, el alma migra hacia otros elementos, pero que definitivamente generan un efecto muy importante e interesante, que es que podamos hablar abiertamente de la muerte, que sintamos ese cobijo, que cuando nosotros estamos de luto, vistiéndonos de negro, cuando una persona de nuestros seres queridos ha fallecido, el pésame, la búsqueda del acompañamiento, la búsqueda de estar aminorando la carga de nosotros experimentar por nosotros solos la pérdida de un ser querido, eso es lo que hace especial a México con algunas regiones, claro está, de Latinoamérica, en donde tenemos esta relación directa con la muerte. Y esto nos hace ser seres cada vez más vívidos, más de alguna manera relacionados con la vida, porque ojo, pensar en la muerte nos hace también valorar la vida, también saber que tarde o temprano en algún momento nos ha de tocar, porque a todos nos va a tocar, y que en ese sentido nosotros podamos estar viviendo a conciencia, de manera más directa, nuestra existencia. Y es a partir de estos sentidos que la pérdida de un ser querido se puede tramitar de una manera más amable, de una manera más acompañada. Ojo, no sin el tema de que nos duela, no sin el tema de que nos sea algo que nos cambie la vida en cierto sentido, pero no es lo mismo transitar este camino haciéndolo solos que acompañados a través de estas narrativas, a través justamente de una cultura que lo que busca es generar este cobijo en nosotros. Así un duelo, así una pérdida, definitivamente va a dolernos, va a lastimarnos en cierto sentido, pero vamos a poderla transitar de una manera mucho más afable, mucho más amable, podríamos decirlo, más tranquilamente. ¿Por qué? Porque somos muchos los que estamos acompañándonos en una situación que es culmen, que es límite, que es algo que de alguna manera sobrepasa nuestro pensamiento, y qué mejor que hacerlo en compañía de nuestros seres queridos. Es por eso que mucho hemos de aprender al respecto de nuestras tradiciones como mexicanos y aquellas latitudes, aquellos países que pudieran precisamente observar estas tradiciones que los mexicanos tenemos, pueden aprender mucho al respecto de nosotros, en el sentido de hermanarnos con la muerte y sabernos seres finitos. ¿Por qué no? Nadie tenemos la vida comprada, y que en ese tenor saber eso no es necesariamente una mala noticia, sino que nos hace y nos permite vivenciar nuestra experiencia vital de una manera más consciente, más responsable, y pues en aras precisamente de que nos hagamos cargo de nuestro aquí y de nuestro ahora. Pues este es el tema de esta ocasión. Te invito a que visites nuestros diferentes contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, en Spotify también,
y que compartas a aquellas personas que consideres que esta información y estos temas puedan ser de gran interés. Estuvo contigo Mir Cázares, te saludo a la próxima.